Buenos días, señores magistrados. La sesión pública de la Sala Colegiada Penal y Civil ha comenzado. Gracias. Señores magistrados, muy buenos días. Fundamento artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Se abre la sesión pública con grabación de esta Sala Colegiada Penal y Civil, que fue señalada para este día 1 de junio 2022 a las 11 horas. Señora secretaria, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada. Se encuentran reunidos los magistrados integrantes de la sala. La magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. El magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva. Y el magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. Magistrada. Bien. Pongo a consideración de ustedes, señores magistrados, y votación de esta sala, el proyecto de resolución del TOCA 75-2022, expediente 458-2019, civil del primer Departamento Judicial del Estado, donde la sentencia apelada es de fecha 10 de febrero 2022, relativo al juicio extraordinario hipotecario. Se analizan los disensos de inconformidad expuestos por la parte apelante. En lo esencial refiere que le agravia la determinación de la juzgadura, ya que a su juicio, al tomar en cuenta lo que dispone el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, debió operar caducidad de la instancia, toda vez que el actor no dio impulso procesal al juicio extraordinario hipotecario en su escrito de fecha 23 de septiembre 2021, por lo que este tribunal considera que están infundados los agravios de la recurrente y resulta acertada la decisión del ACUO decretar que no ha lugar a dictar caducidad de la instancia por razones que se exponen. Esta es en el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Si durante 6 meses consecutivos en primera instancia o 3 en la segunda, se dejara de actuar en un juicio por falta de promoción de los interesados, el juez o tribunal decretará de oficio la caducidad de la instancia. Y después de haber cotejado, analizado el expediente para este recurso, no ha transcurrido el término de 6 meses, artículo 53 del Código, ya citado. Tomando en cuenta que el acuerdo fue notificado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el día 12 de abril 2021, la última actuación realizada en el sumario, fecha que al ser tomada como referencia con la diversa de impulso procesal del actor, consistente en memorial presentado 24 de septiembre de 2021. Es evidente que nunca transcurrieron 5 meses, 11 días, que únicamente transcurrieron 5 meses, 11 días y no más de 6 meses. Por lo que no se actualiza el supuesto establecido en el artículo 53 del Código mencionado. Por consiguiente, los argumentos del apelante son infundados para declarar caducidad. Por lo tanto, se procede a confirmar el auto de fecha 10 de febrero 2022, dictado por la juez tercero civil del primer Departamento Judicial del Estado. Señora secretaria, si es tan amable de tomar… Señor magistrado Luis Esperón, ¿algún comentario al respecto? Ninguno, magistrada. Magistrado Celis Quintal. Ninguno, magistrada. Señora secretaria, por favor, la votación.
Claro que sí, magistrada. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Con Villanueva. el proyecto. Gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. El toca número 2, a consideración y votación de la sala, es el proyecto de resolución también de la magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. Toca 44-2022, expediente 156-2017. Es una sentencia apelada de fecha 10 de diciembre de 2021 de un juicio ejecutivo civil y la parte apelante es la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. 44-2022. Las excepciones que exponen los demandados no lograron destruir la acción de la parte demandante. Los planteamientos resultan infundados. En lo particular, es adecuado el sentido de la sentencia emitida por la ACUA, debido a que el documento base de la acción del juicio ejecutivo civil y relativo a la certificación de escritura pública ante la fe de un notario público contiene un contrato de reconocimiento de adeudo y otorgamiento de una hipoteca celebrado entre el demandante como acreedor y demandados como deudora y deudor solidario. Se trata de un título que trae aparejada ejecución artículos 598 y 599, fracción tercera, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Se puede constatar la existencia de un crédito cierto, líquido y exigible ante el incumplimiento de la parte deudora que fue reconocido por los recurrentes al contestar la demanda presentada en su contra. Mismo documento que hace prueba plena en términos de los numerales 216, fracción primera, 305 de la propia ley procesal. Constituye un instrumento público, dado que contiene la protocolización del acto celebrado ante el notario. En consecuencia, señores magistrados, confirmar la sentencia apelada en la que los recurrentes fueron condenados a pagar a la parte actora las siguientes prestaciones. La suma de 300,000 pesos, moneda nacional sin centavos, por concepto de capital o suerte principal, derivado del reconocimiento del adeudo que se contiene en el documento base de la acción, y la cantidad que resulte en concepto de intereses ordinarios a razón del 12.85% anual del total de la suerte principal hasta la total liquidación del adeudo desde la fecha de suscripción del documento base de la acción. La cantidad que resulte en concepto de intereses moratorios vencidos y los que se sigan venciendo a razón del 12.85% anual, a partir del día 15 de marzo del año 2007, en que los demandados incurrieron en mora y se les condenó al pago de los gastos y las costas del juicio reguladas conforme a derecho. Este es el proyecto de estudio que les presento, señores magistrados. Magistrado Luis Esperón, ¿algún comentario? Ninguno, magistrada. Magistrado Marcos. Ningún comentario, magistrada. Señora secretaria, la votación, por favor. Sí, magistrada. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Muy amable. Toca número 13, consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución de la magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega, que corresponde al número 20-2022, expediente 9-2020 del Juzgado Primero Penal. El auto apelado es un auto de sujeción a proceso de fecha 11 de octubre del 2020 y la parte apelante es el defensor particular de la acusada. Magistrada primera, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Es sistema tradicional, señores magistrados. Haré una síntesis. Es una apelación que interpone el defensor particular de la inculpada
contra resolución 11 de octubre 2020 y dictada por el titular del Juzgado Primero Penal. Se dictó auto de sujeción a proceso por el delito de difamación. En el estudio, los agravios formulados por la defensa se consideraron improcedentes, ya que contrario a lo que estima en su escrito de agravios, en el sentido de señalar claramente un caso típico de insuficiencia probatoria en la causa penal en estudio, se señala que en este momento procesal se encuentran acreditados los elementos que integran el delito de difamación, probable responsabilidad de la acusada, lo que se acredita con la querella interpuesta por la afectada, y la cual encuentra sustento en las diversas declaraciones testimoniales y documentos que obran en la causa penal, lo que permite afirmar que la hoy acusada fue quien hizo comentario a otras personas, las cuales causaron en la agraviada deshonra y afectación a su persona y reputación, valiéndose la acusada para ello de un documento en el que constaba lo que había manifestado y estaba firmado por quien se ostentaba como gerente de una institución bancaria en la que ambas laboraban. Y por esas malas referencias, la agraviada no ha podido ser tomada en cuenta para cubrir un contrato laboral, lo que le ha provocado problemas económicos. De esta forma, puntos resolutivos se consideran, señores magistrados, improcedentes los agravios de la defensa y no se advirtieron motivos para suplir su deficiencia, confirmándose la resolución apelada consistente en el auto de sujeción a proceso de fecha 11 de octubre 2020. Este es el punto, señores magistrados. Doctor Luis, ¿algún comentario? Ninguno, magistrada. Doctor Marcos. Ninguno, magistrada. Señora secretaria, tome usted la votación, por favor. Sí, magistrada. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Con el Villanueva. proyecto. Gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. Toca número 4, consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución de la magistrada primera, que es el número 14-2022, expediente 24-2019 del Juzgado Primero Penal. Es un auto de formal prisión de fecha 12 de febrero del 2020, el apelado, y el apelante, los apelantes son el procesado y el defensor público. Magistrada primera, tiene usted el uso de la Gracias. voz. Toca penal 14-2022 del sistema tradicional. Haré una breve síntesis, señores magistrados. Es una apelación que interpone el procesado y su defensa, quien es el público de la adscripción, contra resolución de fecha 12 de febrero 2020, dictado por el titular del Juzgado Primero Penal, que dictó auto de formal prisión por delito de fraude. Los agravios formulados por la defensa se consideraron infundados, ya que contrario a lo que estima en su escrito de agravios, en el sentido de señalar claramente un caso típico de insuficiencia probatoria en esta causa penal. Se señala que en este momento procesal sí se encuentran acreditados los elementos que integran el delito de fraude y la probable responsabilidad del acusado, lo que se acredita con la querella interpuesta por la afectada a través de su apoderada legal, misma que se robustece con diversas declaraciones testimoniales, lo que permite afirmar que el hoy acusado fue la persona que le hizo creer al apasivo del delito, que al imprimir su huella en el libro de una notaría era para corregir su nombre, cuando en realidad era la protocolización de la compraventa del predio de la afectada, a favor del hijo del acusado, causando un detrimento en el patrimonio de la agraviada, acción que realizó el activo del delito en contravención a las disposiciones legales correspondientes, transgrediendo
el bien jurídico tutelado, es decir, el patrimonio de las personas. Señores magistrados, los puntos resolutivos se consideran infundados los agravios de la defensa. No se advierten motivos para suplir la deficiencia y se confirma la resolución apelada en el auto de formal prisión de 12 de febrero 2020. Doctor Luis Esperón, ¿algún comentario? Ninguno, magistrada. Doctor Marcos. Ninguno, magistrada. Señora secretaria, la votación, por favor. Sí, magistrada. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva. Con el proyecto. Gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Gracias. Toca número 5 a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución también de la magistrada primera, que es el número 7-2022, expediente 4-2019, actualmente número 11-2019 del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial. Es un auto de formal prisión de fecha 14 de junio del 2020 y el apelante es el defensor público. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Como ha manifestado la señora secretaria, apelación por el defensor público de la adscripción contra resolución de 14 de junio 2019, dictado por el entonces titular del Juzgado Segundo Penal, en la cual se dictó auto de formal prisión por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. En el estudio que se realizó, los agravios formulados por la defensa se consideraron infundados, ya que contrario a lo que estima en su escrito de agravios, en el sentido de que no guarda un orden lógico y jurídico la denuncia de la víctima directa, esta resulta relevante para tener por acreditada la omisión del inculpado con su obligación de suministrar alimentos a su hija menor de edad, a quien dejó de proporcionarle la cantidad de 500 pesos moneda nacional de forma semanal, situación que dejó de hacer desde el mes de julio del año 2012, sin motivo alguno, por lo que dejó en una situación precaria a su acreedora alimentista, denuncia que no se encuentra desvirtuada con algún elemento de convicción. Por el contrario, se encuentra adminiculada con otras pruebas que acreditan la omisión injustificada del activo en su deber de asistencia para con su acreedora alimentista, como lo son 2 declaraciones testimoniales de una amiga y de la hermana de la denunciante ante el Ministerio Público el 4 de octubre de 2013, quienes por la cercanía con la denunciante refirieron que la citada víctima indirecta y el inculpado procrearon una hija quien ha estado en desamparo por falta de alimentos por parte de su progenitor, al dejar de proporcionarle la cantidad de 500 pesos moneda nacional de manera semanal, sin causa justificada alguna, y desde la primera semana de julio 2012, testimoniales que tienen valor probatoria, como dispone el numeral 218 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, por tratarse de testigos directos y no de oídas como alega el defensor. Tampoco pasó inadvertido el reconocimiento de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad y el Estado, así como la declaración de los derechos del niño y de los derechos humanos de la víctima, quien es una menor de edad y que debemos proteger. De esta manera, señores magistrados, son infundados los agravios de la defensa y se confirma la resolución apelada, el auto de formal prisión, 14 de junio del año 2019. Señor doctor magistrado Luis, ¿algún comentario? Ninguno, magistrado. Doctor Marcos. Ninguno, magistrada. Señora secretaria. Sí, magistrada. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva. Con el proyecto. Gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias.
Último toca, el toca número 6 de la lista, es de la magistrada, último toca de esta etapa, es de la magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. Es el número 2-2022, expediente 313-2011, que tiene acumulada la causa 318 y 323 del mismo año, que corresponde al juzgado primero penal. Y es una resolución en la que se declaró procedente el incidente de revisión de medida cautelar. El apelante es el agente del Ministerio Público. Magistrada primera. Gracias. Toca penal 2-2022 del sistema tradicional. Una síntesis, señores magistrados. Apelación que interpone por el Ministerio Público contra la resolución de 6 de diciembre de 2017, dictado por el entonces titular del Juzgado Primero Penal, en la cual se declaró procedente el incidente de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva promovida por el sentenciado. Previo a su concesión, el sentenciado se encontraba sujeto a la prisión preventiva, ya que los delitos por los cuales se le instruyeron las causas acumuladas seguidas en su contra y por los cuales finalmente se le sentenció fueron los de acumulados de robo 3. Al declararse procedente el incidente, el juzgador le sustituyó la prisión preventiva por las medidas cautelares consistentes en: a. Presentación periódica ante la autoridad que se le designe o que conozca de la causa instaurada en su contra. B. Exhibición de una garantía económica por la cantidad de 10,000 pesos moneda nacional en cualquiera de las formas establecidas en la ley. C. La prohibición de salir de la localidad de Mérida, Yucatán, así como del estado de Yucatán y del país, sin autorización de la autoridad, con la salvedad de que podría trasladarse a su centro laboral. En este estudio, señores magistrados, fueron infundados los agravios formulados por la Fiscalía, al estimarse que, contrario a lo expuesto por el órgano recurrente, artículo 5º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, y cual prevé el incidente, no se contrapone al 4º transitorio de la Constitución Federal. En el proyecto se hace referencia de la viabilidad para que las personas juzgadas bajo el sistema tradicional puedan acceder a la revisión de las medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que haciendo un estudio conforme, se pone en un plano de igualdad a las personas que estén siendo procesadas por los mismos delitos, pero en sistemas penales distintos. En este proyecto que presento está la tesis jurisprudencial 2015-309, emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la cual se sustenta la procedencia del incidente. De esta forma, en los puntos resolutivos se consideran infundados los agravios de la Fiscalía y se confirma la resolución apelada en todos sus legales términos. Doctor Luis, ¿comentario alguno? Ninguno, magistrada. Doctor Marcos. Ninguno, magistrada. Votación, señora secretaria. Sí, magistrada. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Con el Villanueva. proyecto. Gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Gracias. Continuamos, magistrado Luis Felipe Esperón Villanueva. Señora secretaria. Muchas gracias, magistrada. Me permito someter a su consideración 5 proyectos. Así es, magistrado. 5 proyectos, los cuales ya previamente he circulado para su conocimiento. Toca número 1 del magistrado segundo, correspondiente al número 7 de la lista de la sesión. Toca 39-2022, expediente 384-2019 del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial.
Es una sentencia definitiva apelada de fecha 1 de diciembre de 2021 en un juicio extraordinario hipotecario y la parte apelante es la parte actora. Magistrado. Bien, en la sentencia apelada, señores magistrados, se declara procedente el juicio extraordinario hipotecario que promueve el Infonavit por conducto de sus apoderados legales. La juez consideró que se probó la parte actora, probó su acción y la demandada no contestó la demanda, por ende no pone excepciones. Misma sentencia en la cual se condenó a la demandada a pagar las siguientes prestaciones. Concepto, la suerte principal que se deberá descontar del pago todo y cada una de las prestaciones que el demandado haya efectuado. B, los intereses ordinarios. Se propone, señores magistrados, primero, declarar fundados los agravios expresados por la recurrente, declarar infundados. Segundo, confirmar la sentencia de fecha 1 de diciembre del año 2021 dictada por la juez segundo civil en el juicio extraordinario hipotecario que ya ha hecho referencia la secretaria. No sé si tienen algún comentario, magistrada Ligia Cortés. Ninguno. Magistrado Marcos Celis. Ninguno, magistrado. Secretaria, por favor, tome el sentido de la votación de los magistrados. Sí, magistrado. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva. Con mi proyecto. Gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 2 del magistrado segundo, correspondiente al número 8 de la lista de sesión. Es el número 77-2022, expediente 171-2020 del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial. La resolución apelada es un auto de fecha 31 de enero del 2022 en un juicio ejecutivo civil. Y los apelantes son la parte demandada, la parte demandada y el apoderado general para pleitos y cobranzas también. Magistrado segundo. En dicho juicio que ya ha hecho referencia la secretaria, el juicio ejecutivo civil, se promueve con motivo de que se pague la cantidad de $66,400 como suerte principal, el cobro de los intereses moratorios a un 9% anual desde el día 5 de diciembre del año 2007, el pago de costas y gastos que se generen en el procedimiento, así como se ofrecieron las pruebas que consideraron pertinentes. En cuanto a este punto de la sentencia que dicta la juez tercero de lo civil, en cuanto a la petición de regularizar el auto de fecha 6 de agosto del 2021 a fin de admitir una excepción de reconvención o contrademanda que se opuso por escrito cuando se contestó la demanda. Declararon por la juez que no era de accederse, toda vez que dicha excepción no era oponible en la ejecución de sentencia o convenio. Esto fue lo que se planteó. Se propone, señores magistrados, declarar fundados los agravios del recurrente en la medida que el demandado, cuando dio contestación a la demanda, opuso la acción de reconvención como excepción. El ACUO tuvo por admitidas las excepciones planteadas en la contestación, por lo que de conformidad con lo que establece el artículo 556 del Código Civil Adjetivo, se debió correr traslado al actor por 3 días siguientes después el juicio, el curso legal, lo que en el caso no se cumplió durante el procedimiento. Por ende, se propone revocar el auto impugnado para efectos de regularizar el procedimiento con la finalidad de dar trámite a la reconvención que fue ofrecida en el momento de la interposición de la demanda. ¿Alguna observación, magistrada Ligia Cortés? Ninguna. Magistrado Marcos Celis. Ninguna, magistrado. Secretaria, tome por favor el sentido de la votación de los señores magistrados. Sí, magistrado. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva. Con mi proyecto. Gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Toca número 3 del magistrado segundo, correspondiente al número 9 de la lista de sesión. Es el número 85-2022, expediente 144-2017 del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial.
Sentencia apelada de fecha 14 de febrero del 2022 en un juicio extraordinario de arrendamiento. Y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene el uso de la voz. A ver, ok, ¿qué número es el expediente que 85, tiene? 144. 144-2017 es el expediente civil y el toque es el 85-2022. Perfecto. Tú lees el Como se dijo, la resolución apelada es la sentencia definitiva de 14 de febrero del año 2022 que emite el juez primero civil del primer departamento del Estado en el expediente ya referidos. Se propone, señores magistrados, confirmar la sentencia apelada, declarar inoperantes los agravios del recurrente en atención a que, uno, por una parte, la impugnación planteada se hace descansar sustancialmente en lo que argumentó en otro de sus agravios que fueron desestimados en la misma resolución. En tanto, resultan infundados, inoperantes o inatendibles. Ello hace que aquel resulte a su vez inoperante, dado de que de ninguna manera resultará procedente, fundado, operado de lo que ha dicho en agravios, por basarse en la supuesta procedencia de aquellos. Por otra parte, la sentencia recurrida, el juzgado de primera instancia expuso diversas consideraciones para sustentarlas y en el recurso de apelación no se combatieron estas, por lo que aún los que controvierten se estiman, porque aún que los que lo controvierten lo estiman fundados, ello no bastaría para revocar la resolución debido a la deficiencia en el ataque de todos sus fundamentos, los que quedarán firmes rigiendo el sentido de la resolución confirmada. Es este el proyecto. No sé si tienen alguna consideración. Magistrada Ligia Cortés. Ninguna. Magistrado Marcos Ellis. Ninguna, magistrado. Toma el sentido de la votación, por favor. Sí. Magistrada. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva. Con mi proyecto. Muchas gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Toca número 4 del magistrado segundo, correspondiente al número 10 de la lista de sesión. Toca 79-2022, expediente 388-2020 del Juzgado Cuarto Civil. Es una sentencia definitiva de fecha 24 de enero del año 2022, decretada en un juicio extraordinario hipotecario, y la parte apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Bien, señores magistrados, como ustedes oyeron, se combate por esta vía la sentencia de fecha 24 de enero del 2022 de la juez Cuarto Civil. En un juicio extraordinario se propone confirmar por las siguientes razones. La juez condenó a la parte demandada a pagar a la parte actora la cantidad de 294,066 pesos con 65 centavos de suerte principal, que equivale a 111.3.403 veces el salario mínimo mensual, tal como se pacta en el contrato de adeudo, y se aplicó para la actualización de la suma, el valor de la unidad de medida actualización por ser menor al salario mínimo vigente en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, de acuerdo al artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, cantidad que no se actualizará en ejecución de sentencia, toda vez que se está dando por vencido anticipadamente el plazo del pago del adeudo y además esa actualización no se pactó en el aludido contrato. ¿Qué se plantearon de agravios? Que se condene al pago de 150.105.340 veces el salario mínimo como suerte principal, que para la actualización de esa suma se tome como base el salario mínimo en la hoy Ciudad de México, y el saldo de capital o suerte principal se actualice en ejecución de sentencias. Sin embargo, el proyecto es en el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia en los mismos términos de la cuenta, tal y como fue dictada. ¿Algún comentario, magistrada Ligia Cortés? Ninguno. Magistrado Marcos Ellis. Ninguno, magistrado. Sométalo a votación. Sí, claro que sí. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega.
A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho, Luis Felipe Esperón Villanueva. A favor del proyecto. Muchas gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho, Marcos Alejandro A Celis fa- Quintal. A favor del proyecto. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Último toca, el toca número 5 del magistrado segundo, correspondiente al número 11 de la sesión 78-2022 del expediente 610-2020 del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil. También es una sentencia definitiva de fecha 9 de marzo del 2022, dictada en un juicio extraordinario hipotecario, y la parte apelante es la parte actora. Magistrado, tiene el uso de la voz. Bien, ya con los datos que otorgó la secretaria, se propone confirmar dicha sentencia dictada en el juicio extraordinario hipotecario. El Infonavit sustenta la acción en la falta de pago de las mensualidades. El juez consideró que no era procedente el juicio extraordinario hipotecario, ya que la parte actora no probó que la demandada adeudara la cantidad que se reclama. Este argumento medular de la parte recurrente se requiere que el juez de origen no reconoció el alcance probatorio que le corresponde a un certificado de adeudos. Sin embargo, de la revisión que se hace de ese certificado de adeudos, se concluye que este último no adquiere el alcance probatorio que la parte recurrente pretende que se le adjudique, pues uno, fue elaborado por una persona que no goza de presunción legal y humana de que tiene conocimiento en materia de contabilidad. Dos, del contenido de la prueba se infiere que la persona que lo emite únicamente certifica que su contenido no coincide fielmente con los registros que obran en el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores relativos a un adeudo, lo cual es consistente con las facultades que le otorga la ley, pero no certifica la forma en que se generaron los saldos. Y tres, por otra parte, hay inconsistencias en el mencionado documento en el apartado que especifica la prórroga. Por lo anterior, se propone confirmar que no procede el juicio extraordinario hipotecario y se absuelve a la señora de las prestaciones reclamadas en su contra. Señora magistrada Ligia Cortés, ¿alguna manifestación? No, nada más quería yo, manifiestas allá, que es muy importante, que la persona que da los documentos trabaja en el Infonavit. Sí, pero no tiene las facultades. Eso es lo que yo quería saber. O sea, la persona que da el documento de contabilidad no tiene facultades. Por eso Sí. me parece muy importante esta resolución. Sí, sí, Gracias. perfecto. Magistrado Marcos Celis, No, nada, magistrado. toma el sentido de la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho, Luis Felipe Esperón Villanueva. Con el proyecto. Gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho, Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, doctor en Derecho, Marcos Alejandro Celis Quintal, quien enlistó 4. El toca número 1 del magistrado tercero corresponde al número 12 de la lista de la sesión. Es el número 86-2021, que corresponde al expediente 1138-2005 del Juzgado Primero Penal, y es una resolución apelada en la que se declaró la prescripción de la sanción consistente en la reparación del daño. La resolución es de fecha 2 de abril del 2014 y apela el agente del Ministerio Público. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Sí, respecto al toca 86-2021, con los antecedentes que ha expuesto la secretaria, les comento que la apelación la interpone el agente del Ministerio Público en contra de la resolución de 2 de abril de 2014, dictada por el entonces Juzgado Quinto Penal, en la causa 2334 de 2005, migrada ahora al Juzgado Primero, por el número 1138 de 2005, en el que se declara la prescripción de la sanción consistente en la reparación del daño a que fue condenado el sentenciado, únicamente por el ilícito de homicidio cometido por culpa, a favor de quien acredite tener derecho, sanción que le fue impuesta en la sentencia de segunda instancia el 27 de septiembre de 2006, en la que se consideró penalmente responsable de los delitos de homicidio cometido por culpa y ataques a las vías de comunicación.
La parte apelante expresa que en la resolución del 2 de abril de 2014 se decretó indebidamente la prescripción de la sanción consistente en la reparación del daño, por lo que se refiere al delito de homicidio cometido por culpa, pues después del dictado del juicio de segunda instancia, es decir, el 27 de septiembre de 2006, obran actuaciones judiciales y por lo tanto la juez debió computar debidamente el periodo de tiempo para que opere o no la prescripción. Los agravios resultan infundados porque si bien se realizaron diversas actuaciones después del dictado de la sentencia, la última que dio impulso en la causa penal es la del 12 de marzo de 2008 y fue hasta el 2 de abril de 2014, día en que el entonces juez quinto penal del primer departamento judicial declaró extinguida por prescripción la sanción consistente en reparación del daño, por lo que ha operado la prescripción toda vez que han pasado 6 años y 21 días, materializando por demás los 5 años que se establecen como término para declarar la prescripción. Quiero aclarar que, bueno, no obstante que se trata de un asunto muy antiguo, es un TOCA reciente, precisamente por eso lleva el número 86 del año 2021, es decir, fue de los últimos del año 2021 que se recibieron aquí en la sala. Y bueno, la propuesta de puntos resolutivos es, primero, declarar infundados los agravios formulados por el agente del Ministerio Público; segundo, confirmar la resolución que se ha sujetado a revisión; tercero, decretar la prescripción de la sanción consistente en reparación del daño a que fue condenado el sentenciado por el delito de homicidio; y cuarto, pues las notificaciones correspondientes y la remisión de las constancias conducentes. Eso es lo que se propone a ustedes, señores magistrados. Si tuvieran algún comentario, ¿alguno de los magistrados desea hacer algún comentario al respecto? No, magistrado. No. Bueno, pues vamos a someterlo a votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva. Con el proyecto. Muchas gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. ¿A favor del proyecto? Muchas gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El TOCA número 2 del magistrado tercero corresponde al número 13 de la lista de la sesión. Es el número 54-2021, expediente 234-2005 del juzgado cuarto penal, que fue migrado al juzgado primero penal. Permítame, por favor. Con el número 1138-2005. También corresponde a una resolución de fecha 13 de septiembre de 2013 en la que se decretó la prescripción de las sanciones consistentes en la privativa de libertad y pecuniaria. Y el apelante es el agente del Ministerio Público. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Sí, bueno, en este caso lo que se apela es la resolución la sentencia definitiva de primera instancia por el delito de homicidio cometido por culpa y ataques a las vías de comunicación. La juez de primera instancia consideró que habían transcurrido con ventaja los términos que la ley señala para la prescripción de las sanciones de prisión y multa impuestas por el... permítame un segundito, no. ¿Qué toca es? Perdón, 54. 54-2021, magistrado. Sí, es... Sí, es el mismo tipo de asunto. Es la misma causa. Sí. Son dos resoluciones. Bueno, entonces la propuesta es confirmar la resolución recurrida, toda vez que analizadas las constancias que obran en la causa, se advierte que de la fecha en que se dictó la orden de reaprehensión en contra del sentenciado, es decir, junio de 2007, aquella en la que la juzgadora decretó la prescripción en septiembre de 2013, habían transcurrido con excesiva ventaja los términos previstos en el Código Penal Estatal para la prescripción de las penas y de la multa, por lo que, de pena de prisión y de la multa, por lo que se propone resolver que se declararon infundados los agravios hechos valer por el Ministerio Público, confirmar la resolución apelada y, por lo tanto, como punto tercero,
decretar la prescripción de las acciones privativas de libertad y de multa. Cuarto, se considera que como consecuencia de lo anterior se gire oficio al director de la Policía Ministerial, investigador del Estado, a fin de que deje sin efecto la ejecución de la orden de reaprehensión. Y como quinto punto, notifíquese y cúmplase. Esas son las propuestas. Magistrados, ¿alguno de ustedes desea hacer algún comentario respecto de este toca, de esta propuesta? Ninguno, magistrado. No, No, ninguna. ninguna. Muy bien, pues vamos a someterlo a votación, secretaria. Sí, magistrado. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Muchas gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón A Villanueva. favor del proyecto. Gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. ¿A favor del proyecto? Muchas gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 3 del magistrado tercero, correspondiente al número 14 de la lista de la sesión, es el número 35-2021, expediente 1307-2014 del Juzgado Primero Penal. Es una sentencia apelada de fecha 1 de julio del 2019 y los apelantes son el Ministerio Público y la Defensa. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muy bien, es una sentencia definitiva de primera instancia de junio de 2019, para ser exactos, 1 de julio, de 2019, por los delitos de daño en propiedad ajena 2 y lesiones cometidas por culpa y ataques a las vías de comunicación. Apelaron el defensor y el Ministerio Público, ambos de la adscripción. El primero, en lo esencial, hizo valer que existió insuficiencia probatoria para condenar a su patrocinado, y por su parte, el Ministerio Público se inconformó con la calificación de la gravedad de la culpa y el grado de culpabilidad, y por lo tanto, pues, con el quantum de la pena. Bueno, por lo que toca a la apelación por parte de la defensa, se considera que de ninguna manera se actualizó en el caso concreto la insuficiencia probatoria ni la duda razonable, porque ni la defensa ni el acusado ofrecieron prueba alguna que demuestre que su defendido no intervino en la perpetración de las conductas delictivas, y por lo que no existió evidencia alguna que permita justificar que se actualizó una incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación. Por su parte, respecto de la inconformidad del Ministerio Público relacionada con la gravedad de la culpa y el grado de culpabilidad impuestos, se considera que este tribunal debe, resumiendo jurisdicción y subsanando la falta de motivación en ambos rubros, fijar el grado de culpa y el índice de culpabilidad que se estimó ajustado a derecho, estableciendo las penas de prisión y pecuniarias de multa que jurídicamente debían corresponder. Como consecuencia de lo anterior, al no haberse incrementado los referidos grados de culpa e índice de culpabilidad, se consideró inatendible el pedimento relativo que se le nieguen al sentenciado los beneficios a que alude los artículos 95 y 100 del invocado Código Penal, y por último se declaró infundado el motivo de queja que en lo esencial versó acerca del concurso real que invocó la Fiscalía respecto de los delitos por culpa que se acusó, por lo que pasó por alto que en el caso concreto los delitos culposos, como son propiedad ajena y lesiones, originaron una acumulación ideal de delitos, y estos con respecto al diverso de ataques a las vías de comunicación generaron acumulación real, explicándose las razones y fundamentos jurídicos en los que se sustentó dicha determinación. Por lo tanto, se propone, magistrados, modificar la sentencia por lo expuesto en el párrafo anterior y resolver de la siguiente manera respecto de los puntos resolutivos. Primero, fueron infundados los agravios hechos valer por el defensor público de la adscripción. No obstante, de acuerdo con el artículo 382 de la Ley Procesal de la Materia aplicable a ese caso concreto,
se suplió la deficiencia a favor del sentenciado. Segundo, fueron infundados por una parte e inoperantes por otra los agravios formulados por el fiscal de la inscripción. Tercero, se modifica una sentencia apelada. Cuarto, se declara al apelante penalmente responsable de la comisión de los ataques de vías a las vías de comunicación por los delitos daño en propiedad ajena y lesiones cometidos por culpa y daño en propiedad ajena cometido por culpa. Estoy emitiendo de manera consciente los nombres, en virtud de que se trata de información reservada. Es correcto. Por su culpabilidad se impone 1 año, 8 meses, 3 días de prisión y multa de 2.947 pesos que se obtiene de multiplicar por 70 la cantidad de 42.11 y en defecto del pago de la citada cantidad, siempre que el sentenciado demuestre idóneamente no poder pagarla, se pueda cubrir sustituyéndola por 35 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Sexto, se propone inhabilitar por 3 meses para el manejo de cualquier vehículo, motor o maquinaria al sentenciado. Séptimo, se condena al sentenciado a pagar en conceptos de reparación del daño emergente de los delitos de propiedad ajena cometido por culpa, en este caso dos delitos de daño en propiedad ajena. Por el primero, 4.000 pesos sin centavos moneda nacional, por el segundo 37.250 pesos moneda nacional, ello debido al fallecimiento de la víctima directa. De igual manera se condena al pago de la reparación del daño material ocasionado a la agraviada con motivo de las lesiones de que fue víctima, sin perjuicio de que en la etapa de ejecución de sentencia se determine el monto exacto en numerario. Y finalmente no ha lugar a considerarlo por el pago alguno de reparación del daño por el delito de ataques a las vías de comunicación. Como punto octavo, se considera que deben obtenerse todos los beneficios relativos a la suspensión de sanciones que otorga los artículos 95 y 100 del Código Penal del Estado y lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Como punto noveno, se propone revocar el beneficio de la libertad provisional bajo caución. Décimo, la devolución de del vehículo que fue asegurado y que pertenece a la víctima. Específicamente es el vehículo marca Dodge tipo 3 toneladas, color blanco, modelo 1975, con placas de circulación YP-42-092 del estado de Yucatán, que ya le había sido devuelto en depósito judicial y en este caso sería la entrega definitiva. Como 11º, amonéstese al sentenciado. 12º, identifíquese al sentenciado por el sistema administrativo adaptado. 13º, notifícase y cúmplase. 4º, como consecuencia de lo anterior, gírese oficio al director de la Policía Ministerial para efecto que deje sin efecto la ejecución de la orden de reaprehensión. Y por último, notifícase y cúmplase. Magistrados, ¿tienen algún comentario que hacer al respecto de el proyecto presentado? Ninguno, magistrado. Ninguno. Ninguno, muy bien, pues vamos a someterlo a votación, magistrados. Claro que sí. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. Con el proyecto. Muchas gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva. Con el proyecto. Muchas gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. ¿A favor del proyecto? Muchas gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Último toca de esta sesión es el correspondiente al número 15 de la lista, se toca 4 del magistrado tercero, número 12-2022, expediente 147 del año 2000 del juzgado
segundo civil del primer departamento judicial, es una sentencia interlocutoria de fecha 15 de octubre del 2021 y la parte apelante es la demandada. Corrijo el expediente 147-2021. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muy bien, bueno, pues en este caso es un asunto de la materia civil. Es una sentencia interlocutoria en la que se dictaminó la improcedencia de la excepción de personalidad del apoderado en este asunto. Se propone declarar infundados los agravios vertidos por el apelante, debido a que se justificó que el apoderado legal sí tiene facultades para interponer una demanda en nombre de su poderdante, dado que fue autorizado para intervenir en toda clase de asuntos judiciales con todas las facultades legales, generales y las especiales que requieran cláusula especial, pudiendo exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas y que se contrajeren a favor de su mandante, interponiendo las acciones necesarias ante las autoridades, lo que obviamente implica la posibilidad de interponer demandas ejerciendo las acciones legales conducentes ante la autoridad judicial y más aún cuando no se observa que la demanda y acción intentada sean actos personalísimos, de forma que solo el que directamente sufre el agravio pueda hacerlo, según lo previene el artículo 1708 del Código Civil del Estado ya transcrito. Por lo anterior, se propone declarar infundados, como resolutivo primero, declarar infundados los agravios vertidos por el apelante; segundo, confirmar el sentido de la sentencia interlocutoria apelada; y tercero, declarar que no ha procedido la excepción de personalidad interpuesta en el cuaderno de excepción por falta de personalidad respecto del juicio extraordinario hipotecario 147 de 2020, correspondiente al juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado; y tercero, pues las notificaciones y trámites administrativos correspondientes, como punto cuarto. Esa es la propuesta de puntos resolutivos, señores magistrados. Queda a su disposición. Si tuvieran hacer algún comentario al respecto, estamos a... Ninguno. Ninguno. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a someterlo a votación. Claro que sí. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Muchas gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva. Con el proyecto. Gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Ceris Quintal. A favor del proyecto. Muchas gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión. Señores magistrados. Bien, en vista de que todo ha salido ya en orden, cada señor magistrado ha leído su proyecto. Es una de las últimas sesiones casi ya que vamos a estar juntos. He estado muy contenta trabajando con ustedes los años que me tocó estar, más con el magistrado Luis Esperón. Le guardo mucho respeto, cariño, amistad. Estoy siempre, cuando usted me necesite, estoy siempre para apoyar y sus eventos que usted haga, siempre en relación a nuestra carrera tan hermosa. Cuente usted conmigo, magistrado, y muchas gracias por todo ese apoyo que usted me brindó todo el tiempo y que me sigue brindando hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, magistrada. Señor doctor Marcos Celis, también quiero agradecerle su atención cuando estuvo usted en la presidencia, los eventos también muy importantes que se llegaron a realizar, los proyectos de la unidad de igualdad de género. Pues sinceramente no es fácil organizarse, tampoco es fácil tener toda la atención, pero se me dio siempre atención. Siempre nos hemos respetado los tres, la amistad es el estudio, el trabajo, y pues agradezco mucho, señor doctor Marcos Celis, que sigamos adelante. Somos jóvenes adultos, pero que tenemos un gran camino, sobre todo ustedes que tienen hijos, el testimonio y los valores que siempre les han impulsado a ellos, pues que sigan adelante. Y yo les ofrezco a los dos mi cariño, mi respeto y mi amistad. Muchas gracias por haber compartido todos estos años tan importantes en
en esta labor jurisdiccional. Que Dios nos bendiga a todos y realmente, señora secretaria, muchas gracias también por ese apoyo que nos ha brindado. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Es recíproco. Nada más levanta usted el acta de la sesión, Claro que sí. someta a aprobación la firma de los magistrados para que después de que sea publicado se cumplan las obligaciones que nos pide transparencia. Y siendo las 12:23, se da por terminada esta importante sesión que cerramos con fraternidad y respeto. Gracias. Muchas gracias, magistrados. Pasamos a la otra.